Los oscuros secretos de la magia medieval, donde astrología y religión se entrelazan para invocar poderosas inteligencias. ¿Te atreves a conocer los riesgos y conocimientos ocultos de los magos renacentistas? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre magia y esoterismo. La historia de la magia medieval está llena de misterio, especialmente debido a la persecución a la que eran sometidos quienes la practicaban. Ser acusado de brujería podía significar la muerte, ya que muchos fueron ejecutados en la hoguera. A pesar del estigma de la magia, considerada como una práctica maligna, han sobrevivido vestigios de estas antiguas creencias. Estos fragmentos nos dan una visión de la nigromancia medieval, que incluye tradiciones como la magia judía, las invocaciones angélicas, la magia astral árabe y la conjuración de demonios, que se creía eran enseñadas por el rey Salomón. Entre los pocos textos que nos permiten explorar este mundo oculto se encuentra uno del siglo XIV, el cual es notable por permitirnos identificar a su autor. Este tratado, de lo oculto y lo revelado de Antonio de Montolmo, intenta unificar diversas corrientes mágicas bajo un sistema de nigromancia astral. Su enfoque sobre la invocación de espíritus y demonios demuestra cómo se integraron diversas prácticas mágicas astrológicas y herméticas al final de la Edad Media. Uno de los documentos más fascinantes sobre magia astral y demoníaca es la obra de Montolmo, que nos conecta con el pensamiento medieval. Su supervivencia es extraordinaria, especialmente al considerar el destino de aquellos que compartieron este tipo de conocimientos. Por ejemplo, en 1327, Cecco da Ascoli, astrólogo italiano, fue quemado por practicar una forma de nigromancia, aunque su destino trágico podría haber sido también el resultado de sus disputas en la corte. Cecco abordó temas de necromancia astral de manera indirecta en sus escritos académicos, una técnica que le permitió eludir la persecución directa. Este enfoque de hablar sobre temas controvertidos sin atraer atención era crucial en tiempos medievales. El comentario que Cecco hizo sobre un texto cosmológico medieval le permitió explorar estos temas enmascarados como simples observaciones académicas. Este legado de Cecco influiría en Montolmo, quien expandiría sus ideas en su propio tratado, de lo oculto y lo revelado. A diferencia de Cecco, Montolmo evitó la condena al integrar sus prácticas de manera más discreta. Nacido en la costa adriática italiana, Antonio de Montolmo siguió una carrera académica destacada, primero en filosofía y medicina, y más tarde en astrología, lo que lo llevó a ocupar un puesto en la Universidad de Bolonia en 1384. A diferencia de Cecco, Antonio nunca fue perseguido, posiblemente por no hacer públicas sus prácticas mágicas. Su obra más conocida, de los Juicios de Natividad, fue un texto clave sobre astrología y horóscopos, y se convirtió en un referente en su campo. Montolmo también incursionó en la magia hermética y la necromancia astral, un concepto que fusiona la astrología y la invocación de demonios. En la Edad Media, la necromancia implicaba la comunicación con espíritus y entidades demoníacas, situadas en las esferas aéreas entre la Tierra y la Luna. Montolmo utilizó estas creencias cosmológicas para desarrollar un sistema mágico que integraba los momentos astrológicos propicios y el control de los demonios. La audacia de Montolmo al firmar sus escritos, especialmente en un contexto tan peligroso, fue revolucionaria. En lugar de atribuir sus obras a figuras míticas o angelicales, como era común, Montolmo se proclamó autor, otorgando autenticidad y autoridad a sus textos. A pesar de los riesgos, su trabajo sobre la necromancia astral se destacó por su enfoque sistemático y su capacidad para sintetizar conocimientos esotéricos de diversas tradiciones. El texto de Montolmo se convierte en un punto de referencia dentro de la magia medieval, mostrando cómo un pensador podía desafiar las normas de su tiempo sin sufrir las consecuencias fatales que sufrieron otros, como Cecco da Ascoli. Montolmo no solo discutió las prácticas demoníacas, sino que también relató sus propios experimentos con ellas, desafiando abiertamente las restricciones sociales y religiosas. Antonio de Montolmo desafió las creencias de su época al invocar demonios incluso en condiciones consideradas desfavorables, como noches nubladas o lluviosas, contradiciendo las ideas populares. Esta revelación de prácticas prohibidas podría verse como una provocación directa a la sociedad y la Iglesia, ya que en ese contexto tales actos eran castigados con la muerte. La audacia de Antonio, al declarar públicamente estas prácticas, no solo desafía la comprensión contemporánea de la magia, sino que también resalta la extraordinaria naturaleza de su obra y la complejidad del periodo histórico en que vivió. El texto,
que permanece relevante hasta el día de hoy, estuvo casi desconocido hasta su publicación completa en 2012. Su particularidad radica en ser posiblemente el primer manual de magia que se puede atribuir claramente a un autor, quien no solo lo escribió sino también reivindicó su autoría. Sin embargo, Ultis et Manifestis, el único ejemplar conocido, se conserva en una copia manuscrita de finales del siglo XIV en Italia, aunque fue encontrado en Francia, lo que sugiere una circulación más allá de sus orígenes italianos. Este manuscrito, aunque breve, aproximadamente 24 páginas, contiene no solo el Tratado de Magia Astral de Antonio, sino también otros textos relacionados con la astrología y la magia hermética. Estos escritos se han convertido en un recurso invaluable para estudiosos y entusiastas, especialmente desde que fueron digitalizados y puestos a disposición en línea, lo que facilita su acceso e interpretación de las creencias y prácticas de la época medieval. El tratado se divide en 4 partes. La primera aborda las inteligencias, demonios a los que Antonio detalla y explica cómo invocar. La segunda explica cómo influencian sin aparecer, mediante talismanes y rituales. La tercera describe los rituales para hacerlas visibles. La cuarta, que debería incluir instrucciones prácticas, está ausente, quizás por precaución dada la peligrosidad de estos conocimientos. Antonio describe a las inteligencias como entidades malignas, organizadas según signos zodiacales y direcciones cardinales, como a Maimón en el sur, asociado a la sabiduría. Cada grupo refleja una jerarquía demoníaca y una conexión entre astrología y magia. Además, vincula cada demonio a un pecado, lo que crea una justicia cósmica que los atrapa en esferas que reflejan su transgresión. La invocación es peligrosa, ya que las entidades están en conflicto y su interacción depende de las posiciones astrológicas. La necromancia, al desafiar los límites entre lo humano y lo divino, refuerza la transgresión. Antonio también menciona inteligencias angelicales, pero su naturaleza es ambigua, pues pueden ser benévolas o complejas y negativas. El tratado propone un sistema que combina astrología, magia y hermetismo, útil para explorar prácticas esotéricas. Además, subraya la importancia de la purificación previa al ritual, que debe ser físico y espiritual, con ayunos y abstinencias. El exorcista debe entender bien las fuerzas con las que interactúa y los momentos astrológicos clave. La voluntad y claridad del exorcista son fundamentales, así como su autoridad espiritual, obtenida mediante invocaciones de entidades superiores. Los materiales deben ser consagrados y de alta calidad, y es crucial implementar protecciones como círculos o amuletos. Antonio advierte de los peligros de interactuar con estas poderosas entidades, y el exorcista debe estar preparado para enfrentarlos. El manuscrito de Ultis et Manifestis no solo guía sobre la magia, sino que también revela la visión del mundo de un mago renacentista, donde astrología y religión se entrelazan para comprender el universo y el lugar del hombre en él. Antonio establece que el clima ideal para la práctica debe ser tranquilo y despejado, aunque la fuerza de voluntad del exorcista puede superar condiciones adversas. El lugar debe ser secreto y apartado, preferentemente una encrucijada, símbolo de la conexión entre el microcosmos del practicante y el macrocosmos. La pureza física, espiritual e intelectual del exorcista es crucial. Debe ser un católico erudito, seguro de su capacidad para controlar las entidades invocadas y enfrentar los desafíos espirituales y psicológicos del ritual. El uso adecuado de herramientas mágicas, como círculos y talismanes, es esencial. También se destaca la importancia de fumigaciones y encantamientos adecuados, pero se desaconseja el uso de oraciones divinas, pues pueden repeler a las entidades demoníacas. En su lugar, Antonio sugiere encantamientos ceremoniales que reflejan la sofisticación de la vida medieval. Curiosamente, Antonio sugiere que una inclinación hacia el pecado por parte del exorcista puede facilitar la invocación de entidades demoníacas, ya que éstas buscan la condenación. Esto resalta el peligro de la práctica, que requiere un equilibrio entre el deseo de poder y el riesgo de corrupción espiritual. Su enfoque se basa en la tradición demonológica de San Agustín, quien veía las interacciones con demonios como ilusorias y condenatorias. Sin embargo, Antonio propone una fusión entre astrología y magia, ofreciendo un sistema más poderoso que integra influencias islámicas y los métodos de conjuración salomónicos. Aunque De Ultis et Manifestis sigue siendo poco conocido fuera de círculos académicos, una edición crítica de 2012 hectáreas permitido un mayor estudio de su contenido. A pesar de que la obra aún no está completamente traducida,
esta edición ofrece un valioso recurso para investigar la magia medieval y su relevancia actual. Al explorar De Ultis et Manifestis, no solo descubrimos un manual de magia antigua, sino también una reflexión sobre el balance entre la sabiduría y el peligro inherente a las fuerzas invisibles que buscan influir en el destino humano. La obra de Antonio es una invitación a adentrarse en los misterios de la magia medieval, con sus riesgos y recompensas. Si te ha intrigado este recorrido por las sombras y luces del esoterismo, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte más exploraciones fascinantes de los secretos ocultos que han marcado la historia de la humanidad.